Yo soy los 8. Suegra, ¿nos ayuda comenzando con una oración para empezar? Sí, claro. Por favor. Señor Padre Celestial, bendito, bendito seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos porque nos has regalado una semana más, Señor, y porque nos tienes preparado, Señor, para esta noche. Palabra fresca, Señor, porque nos tienes preparado, Señor, alimento espiritual para nuestro crecimiento, Señor, y para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que están aquí presentes, de los que no pudieron conectarse el día de hoy y de los que aún, Señor, se van a estar conectando en este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque se cumplen con esto tus propósitos para la vida de cada uno de ellos, Señor. Y te rogamos, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir aquello que tú nos tienes reservado. En el nombre de Jesús, si alguno todavía falta de llegar a casa, te pedimos, Señor, que tú lo bendigas, Señor, y mandes a tus ángeles para que lleguen, Señor, y los traigan con bien. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. Romanos capítulo 11. ¿Escucharon la predica? Bueno, no se preocupen, vamos a entrar en el tema. Romanos capítulo 11, comienza Pablo diciendo lo siguiente: digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Esta pregunta está perfilando el cierre del tema que ha estado tratando en los últimos 2 capítulos respecto al trato de Dios con Israel. Como les mencioné cuando hablamos del capítulo 9, el capítulo 9 es una perspectiva del trato de Dios en el pasado con Israel. El capítulo 10 va a ser Pablo hablando del trato actual. Pero el capítulo 10 se perfila hacia el futuro de Israel. ¿Qué es lo que Dios tiene planeado para este pueblo tan único, tan especial y tan peculiar como lo es el pueblo de Israel? Y comienza Pablo diciendo así: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la respuesta es: en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. En Filipenses capítulo 3 hay una explicación todavía mucho más amplia de Pablo acerca de esta identidad israelita. Se las voy a leer. Dice Filipenses 3, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguien piensa quien tiene que confiar en la carne, yo más. Versículo 5. Circuncidado, y empieza a enumerar sus cualidades genéticas de linaje, de ascendencia y descendencia. Más bien de ascendencia. Circuncidado al 8º día. O sea, desde bebé cumpliendo la ley. Del linaje de Israel. De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida, por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual yo lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esta explicación de quién es dimensiona cómo es que la experiencia de Pablo con Jesús va a hacer un contraste, un claroscuro respecto a lo que es y lo que tiene en Cristo Jesús. Yo le titulé a la primera parte de este estudio: no te olvides
de los que aún no han llegado. Vamos a entrar en tema. Continúa versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes escogió. ¿Se acuerdan cómo empieza el capítulo 9? ¿Quién se acuerda cómo empieza el capítulo 9? Pablo diciendo, versículo 3, porque desearía yo mismo ser anatema y ser separado de Cristo por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, para que fuesen salvos. Pablo empieza esta sección de Romanos diciendo, ¿cómo me gustaría que este pueblo, que es mi pueblo, este pueblo que es el pueblo de Dios, este pueblo que es el pueblo escogido, este pueblo al cual se le reveló Dios, fuera el pueblo de Dios? Y a veces somos muy duros, es como muy natural. Empezamos a hablar de alguien y empezamos a mencionar sus errores, sus defectos, sus fallas, y todos, no, si es muy malo. Uy, si es muy malo. No, Raúl tiene mucha barba, no, si es muy malo. Y tiene 2 hijos, podría tener 5. Y apenas regresó a trabajar, uy, no, ese reflojo. Y ya, o sea, ya 3 o 4 días ya se acumularon y ya, o sea, ya es, no, si hay de ser un asesino o un narcotraficante, o sea, a esa velocidad llegamos. Es muy fácil ser prejuiciosos y etiquetar a los demás en un mereces o no mereces. En este caso, la forma en que Pablo va a maltratar, por decirlo de alguna forma, a Israel, es profundamente meritoria del desprecio de todas las demás, de todos los demás pueblos, en este caso de los gentiles. Y es por eso que Pablo va a decir, un momento, o sea, todo lo que estoy diciendo va para que saber lo que sí, la condición de Israel está mal. O sea, sí, están haciéndose pipí fuera de la basinica, dicen por ahí. Pero no porque se estén equivocando, ha dejado de Dios de tener misericordia de ellos. Y aquí van hacia dos pensamientos esto que está haciendo Pablo. Uno, hacia el pensamiento de declararnos de que Dios no ha acabado con ellos. Dios aún tiene algo que hacer con ellos. Dios piensa, ama, sigue llamándolos, como lo decía en el capítulo 10, tú eres mi hijo amado, mi primogénito. Así se refiere de Israel. Y por otro lado, a nosotros nos deja en el pensamiento de, aún no han llegado todos los que estaban conmigo, así que no olvides a los que aún faltan por entrar a la salvación. Es muy fácil sentirse tranquilo, es muy fácil sentir la paz, es muy fácil sentir el gozo. Es correcto sentirse feliz y agradecido por las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, pero dicen por ahí, junto con pegado, no debemos de dejar a un lado la verdad de que así como somos beneficiarios de la salvación, somos heraldos de Cristo. Somos mensajeros de las buenas noticias del Evangelio para todos los que nos rodean. Y eso es Pablo lo que está diciendo ahorita tocándolo sobre Israel. Dice versículo 2, regreso y continúo leyendo. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, fíjense, a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura como invocó Dios
cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme, pero le dice la divina respuesta, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. El trato de salvación sigue siendo el mismo, chicos. O sea, el hecho de que Israel haya recibido la ley no quiere decir que ellos son ajenos de la necesidad de ser salvos por gracia. Todos los seres humanos tenemos, necesitamos y requerimos de la gracia porque nadie es capaz de cumplir en su total y cabal la ley. Y dice, versículo 6, si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera, las obras ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbieles la espada para siempre. Aquí hay dos ideas bien padres y bien increíbles. Decía mi esposa ahorita, este capítulo, esta sección me jala, me anima, me arrastra hacia un tema que a mí personalmente me encanta enseñar, me gusta considerar una y otra vez, que es la profecía de las 70 semanas. ¿Alguien conoce lo que es la profecía de las 70 semanas? Raúl, tú no puedes decir que no, porque ya la estudiamos 2 veces en Betel. Así que si tú no sabes qué son la profecía de las 70 semanas, te voy a poner a estudiar y la vas a dar tú completa. A lo mejor no te acuerdas, pero sí, ya ahorita que la mencione, te vas a decir, sí, ya. Bueno, ¿cómo se llamaba el que dijimos? Daniel, el profeta Daniel. Daniel está en la cautividad. El pueblo de Israel es llevado cautivo bajo el yugo de Nabucodonosor, de Babilonia. Y Daniel empieza a orar al Señor diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que tu pueblo sufra este oprobio? ¿Por qué estaban ahí? Por causa de sus pecados, por causa de su rebelión, por causa de no obedecer a Dios, por causa de creer que solamente por ser hijos de Dios merecían ya ser beneficiarios de sus dones. Y aquí hay algo bien interesante. No ha llegado la licenciada, ¿verdad? No ha llegado. Y no está. Pero bueno, estaba recordando de clases pasadas que traíamos este pleito de que si la salvación se pierde o no se pierde, y si las obras ya no son consecuencias de la gracia, pero entonces sí hay que hacer obras para bendecir, o nos puede valer, o puede haber un cristiano que vive de una forma desordenada y de todos modos ser salvo. Bueno, en este capítulo creo que Pablo lo deja muy claro ese tema. Y creo que el tema yo lo definiría como el no te paséis de lanza. La enseñanza aquí de Pablo es no te paséis de lanza, no te quieras pasar de vivo, chaparrito, y es una llamada de atención para lo que fue Israel, pero también para la iglesia, en el sentido de que sí somos beneficiarios de esta gracia, sí no es
no es un asunto de obras, no es un asunto de qué tan bien nos portamos, y en nuestra condición de hombres, como leíamos en capítulos pasados, hay una condición de pecado, hay una naturaleza caída, débil, carnal, demoníaca, que nos está ahí constantemente asediando, porque esa es la realidad. O sea, la opresión en esta tierra, en esta naturaleza, está todavía sumida en la condición de pecado, y como en esa condición de pecado es la plataforma de operación de libertad del diablo. ¿No me lo crees? Date nada más una vuelta a las noticias, a las políticas, a las pláticas, a las formas de pensar de la sociedad, y cada día es más satánico el punto, cada día es más demoníaco, cada día es más contra Dios. Entonces, pero no me refiero a todos, sino me refiero a ti y a mí. Pablo, bueno, vamos a continuar leyendo y ahorita les digo dónde sucede esto. Versículo 11. Bueno, perdón, les decía, y entonces este capítulo, hablando de Pablo diciendo, sí, gentiles, está chido, está padre, pero Dios todavía tiene un trato con Israel. Cuidado, suegro, cuidado. Dios todavía tiene un trato con Israel. Dios no ha dado el carpetazo con Israel porque Dios jamás en su plan, desde el inicio de los tiempos, tuvo el plan de abandonar a Israel. Así como tenía un diseño perfecto para la ley, para llevarnos como un ayo hacia Cristo, también había un plan perfecto, diseñado meticulosa y matemáticamente, al punto de que Dios dio ese plan en una profecía, y hasta el día de hoy esa profecía se está cumpliendo. Bueno, Daniel está preso por Nabucodonosor, y Daniel está orando y le está diciendo al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, nos vas a liberar de esta cautividad? Y entonces se presenta el ángel y le empieza a hablar una profecía. Esa profecía en la Biblia o en el estudio de la escatología se conoce como la profecía de las 70 semanas. Porque el ángel empieza a decir, está establecido para ti que sean 70 semanas desde el inicio de la salida de la orden para la restauración del templo hasta la venida del Mesías príncipe. O sea, estas semanas van a contar a partir del día 0, la salida de la orden de la restauración del templo. Acuérdense que cuando Israel está en cautiverio con Nabucodonosor, es porque destruyeron Jerusalén. El templo lo destruyeron la ciudad, se los llevaron cautivos y estaban ahí en Babilonia siendo esclavos. Y el ángel les dice, bueno, Daniel, te vamos a explicar, tú tranquilo. Está establecido que 70 semanas. Sale la orden y se cumplirá la semana final, la semana 70, con la venida del Mesías príncipe. ¿Ok? Bueno. La Biblia entendemos, cuando estudiamos ese capítulo, entendemos que cuando se refiere a semanas, estamos hablando de años. ¿Cuándo suceden estos eventos? ¿Cuándo sucede? Porque tienen que haber pasado, o sea, Nehemías es el copero del rey, ¿se acuerdan? ¿Sí me siguen? ¿Sí me siguen? Bueno, Nehemías era el copero del rey. Nehemías empieza escucha el mensaje de sus hermanos que la ciudad está destruida, que los muros están derrumbados, que el templo está destruido, y entonces él como copero busca la aprobación del rey, el apoyo del rey, porque también era Israel en ese momento un pueblo esclavo, y le pide a Artajerjes, ¿sí estoy bien? Sí, a Artajerjes, al rey Artajerjes, permiso para ir a restaurar la ciudad. El libro de Nehemías va a hablar acerca de este tiempo de restauración. Entonces, cuando David le dice al ángel, desde la salida de la orden del rey, ese día empieza el día 0. Increíble. Ese día lo tenemos datado y fechado con exactitud. ¿Sabía eso? Fíjense, vámonos rápido a Nehemías. No me quiero tardar mucho.
en esto. Pero sí quiero tocar estos puntos porque son cosas que están muy chonchas. Nehemías. ¿Dónde está Nehemías? Nehemías. ¿Dónde está Nehemías? Me robaron Nehemías. Salmos, Proverbios, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías. Fíjense, capítulo 1. Escuche bien. Palabra de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Kisui, en el año 20, estando yo en Susa. Aquí nos está hablando de una fecha. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí están conmigo? Bueno, ese día en el calendario, en nuestro calendario actual, tiene una fecha. No lo vamos a tocar hoy. Pero esa fecha es el día 0. Es el día 0 que habla esa profecía de Daniel, que dice que está establecido desde el día de la orden de la salida de la edificación de los muros hasta el Mesías príncipe. Ahora, ¿por qué te menciono esta profecía? Porque en esta profecía, durante 69 semanas, va a haber un trato de Israel. Va a ser el tiempo de Israel. Pero terminando las 68 semanas, terminando las 69 semanas, para entrar a la semana 70, se abre un paréntesis. ¿Ok? Escúcheme bien, se abre un paréntesis. Ese paréntesis en la historia no le dice el ángel cuánto va a durar. Solamente le dice en la profecía, va a pasar esto. Y en ese paréntesis, sin tiempo, va a suceder que va a aparecer un pueblo, que es un pueblo que no era pueblo, que era una nación que no era nación, y que conocemos ahora como los gentiles, la iglesia. Y es exactamente cuando Cristo muere en la cruz de Calvario, cuando este evento sucede. Cuando Jesús muere en la cruz de Calvario, nace la iglesia. Es concebida la iglesia mediante la cruz de Jesucristo, pagando todos nuestros pecados y dándonos vida eterna. En ese paréntesis es exactamente en donde tú y yo estamos viviendo. ¿Sí me están siguiendo? Ok. Ahora, ¿qué va a pasar? Dios traía un trato, ¿cuántas semanas dije? No, 70. 70 semanas. ¿Ok? No, 70 semanas. ¿En qué semana se detuvo? ¿En qué semana se abrió el paréntesis? En la 69. Quiere decir que hay una semana más del trato con Israel. Y es esto también de lo que está hablando Pablo en el capítulo 10. Dios no ha terminado, Dios no ha desechado, Dios no acabó con Israel y dijo, bueno, ustedes iban a hacer la plataforma y ustedes, o sea, no es Israel el trampolín para ser destruido, sino es el instrumento para que nosotros creamos, y por causa de esa acción, también ellos tienen un plan de salvación, y aquí Pablo lo está mencionando. Versículo 11, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero su transgresión por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Este enunciado evoca el resumen de por qué pasó todo lo que pasó. ¿Por qué pasó todo lo que pasó? Para que por su transgresión viniera la salvación a los gentiles. Para provocarles a celos, versículo 12, y su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección. Yo quise saber si Primo, adelante. Y cuando se refieren a la transgresión, se refieren básicamente o en general se están refiriendo al rechazo del pueblo el pueblo judío hacia Cristo. Exactamente. Y de entonces, hecho, la palabra defección es exactamente el punto. Defección, yo me puse a investigar qué significa, y defección es separarse de una causa con deslealtad.
Jesús lo explica así. En los evangelios dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron, los hizo hijos de Dios. Entonces, su transgresión, su defección es esta acción contra Jesucristo al no reconocerlo como el Mesías príncipe. Pero todo tenía un plan, o sea, todo estaba fríamente calculado. Ahora, para mis amados pensadores y filósofos y exégetas de la Biblia, ¿qué fue primero? ¿El plan de Dios que utiliza como marionetas a todos para cumplir su propósito? ¿O es acaso en la omnisapiencia de Dios, conociendo todas nuestras decisiones y nuestro corazón, de quién habría y quién no habría de aceptar, en el cual Él cumple su propósito y su perfecto plan para la creación entera? O sea, ¿Dios creó vasos de honra, sí o no? Sí. Y Dios creó vasos de deshonra, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, así dice la Biblia. Sí. Que Dios creó vasos de deshonra. Ahora, ¿Dios los predestinó para hacer vasos de deshonra? Él todo lo sabe. No, pero a ver, la pregunta es, ¿Dios los predestinó para hacer vasos de deshonra? ¿Hay alguien que Dios lo haya predestinado para irse al infierno? Dice acá el Abril, no. Allá, ¿qué dicen? Suegra. Yo digo que Dios ya sabía cómo iban a reaccionar cada quien, porque Él todo lo sabe. Entonces, pues simplemente su plan va conforme a los que Él sabe que le iban a aceptar y los que no le iban a aceptar. ¿Qué persona puede no ser salva en la historia de la humanidad? ¿Qué persona no puede ser salva, que no tenga chance de ser salva? Denme algún nombre. Judas Iscariote. Entonces, por él no murió Cristo. No, todos podemos ser salvos, pero no sé si él fue creado para vaso de deshonra. No sé, tú preguntaste. No, pero a ver, escúchame bien, está padrísimo tu ejemplo, me encanta. Judas es un cuate que fue un es el ejemplo chulo del vaso de deshonra. Ahora, sígueme en esta idea, Imelda. Si Judas fue un vaso de deshonra, ¿la muerte de Cristo no fue a favor de él también? Sí, fue a favor de él. Y entonces, la predestinación de Dios para él no era ser salvo. Sí, porque se refiere. Y, o sea, claro, porque esa es bueno, no sé, a lo mejor yo me estoy haciendo bolas con mis propias ideas, ¿no? No. Pero creo que no sé, a ver, creo que el simple hecho de que Cristo, simple entre comillas, sin subestimarlo, o sea, pues Cristo vino para todos, no hay acepción de personas para eso, ¿no? Lo único que se necesita es la voluntad de decir, sí, te entrego mi vida. El punto es que también Dios nos dio libre albedrío, así como se lo dio a Judas Iscariote, y pues él decidió pues hacer lo que hizo, ¿no? Porque además tuvo la oportunidad, o sea, después de haberle entregado, tuvo la oportunidad de arrepentirse y no, solo se suicidó. O sea, vamos a suponer, bueno, a lo mejor estoy diciendo una babosada, pero sí fue creado para vaso de deshonra, pero eso no le exime de la salvación, porque la salvación es por voluntad de uno.
Y él no utilizó ese libre albedrío, esa voluntad que tenemos o que nos dio Dios dentro de nuestra creación, de nuestra naturaleza, para aceptar su salvación. Y se quedó nada más con, pues es como Jacob. O sea, Jacob decidió ya no ser Jacob y luchar o platicar o argumentar con el ángel y quitarse esa etiqueta de haber sido el usurpador, ¿no? El que le quitó la bendición a su hermano mayor. No sé. ¡Ah! Sin embargo, cuando hay una cosa bien importante, cuando Jesús está en la cruz, cuando termina, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí hablaba de los que lo agredieron y de los que atentaron en contra de él. No dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, menos a Judas. Sí, suegro, pero no. Pero habla de una generalidad. Sí, pero no, porque entonces, si fuera eso, entonces serían perdonados automáticamente todos, y no es así. No es así. Todos somos por naturaleza vasos de deshonra. Sí. Todos somos por naturaleza vasos de deshonra. Los que nos hace vasos de honra es Cristo Jesús. Los que nos convierte en dignos, los que nos dignifica, los que nos da identidad, lo que nos da valor. Si hay algo bueno en nosotros, algo digno de alabanza, es lo que está de Cristo en nosotros, ¿sí o no? Así, tal cual, pleno, profundo. Dice Juan 3:16, sabidísimo. Porque de tal manera amó Dios a quién? A los vasos de honra. A los que iban a ser salvos. A su iglesia. ¿Cómo dice? Al mundo. ¿A quién exime ahí? Dijo Imelda una palabra exacta. No hay acepción. No hay quien no pueda no tener acceso a, pero la decisión afirma el corazón necio. Y aquí lo dice, y aquí lo dijo lo dijo Pablo acerca de Israel. Dios confirmó el corazón soberbio de Israel. Dios afirmó el corazón de Faraón para oprimir a Israel. Así como Dios utilizó el corazón de el rey Artajerjes para ir a reconstruir los muros cuando el cuate no temía a Dios. Todo, si hay algo bueno en nosotros, solamente es por Cristo Jesús. Ahora, regresando al punto donde yo abordo esto con Israel. Pablo lo que está diciendo es, no, señores, por favor, sí, la realidad es que sí, ellos hicieron algo muy malo y por eso, muy malo que hicieron, tú y yo tenemos un Salvador. Porque ellos fueron los que llevaron a la cruz de Calvario a Cristo. La primera disertación de Pedro en Pentecostés, la acusación de Pedro contra los israelitas es, ustedes crucificaron al Cristo. Ustedes escogieron subir a Jesús a la cruz de Calvario. Pero lo que sostuvo a Jesús en la cruz de Calvario, y esto no es un tema poético, es una realidad sobrenatural. Lo que Jesús lo mantuvo en la cruz, lo que subió a la cruz, a Cristo, no fueron los clavos, no fueron los romanos, ni fueron las acusaciones de los judíos. Fue tú y mi pecado. Fue tu incapacidad de tener una amistad con Dios, de habernos enemistado con Él porque éramos incapaces de hacer lo bueno. Y voy a continuar leyendo. No se desanime, vamos, esto es profundo, y eso que yo lo vi bien sencillito este estudio. Dice, por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarlos a celos. Si su transgresión es la riqueza del mundo,
y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Imagínate a Pablo teniendo este conflicto personal. O sea, yo me imagino muchas veces a Pablo peleándose con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué yo a los gentiles, Señor? ¿Por qué? A ver, el hebreo de hebreos, el instruido en la ley, el enseñado a los pies de Gamaliel, el circuncidado al octavo día, soy yo, Señor, soy yo. Escógeme a mí porque yo soy el de los talentos, Padre, para traer al pueblo de Israel. ¿Y sabes a quién escogió Dios para ser el apóstol para Israel? ¿Saben cómo se llama el pastor de la iglesia de los israelitas? ¿Alguien sabe? Pedro, por Dios, como Pedro. O sea, el pescador, el indocto, el bárbaro, el imprudente. O sea, no. Es que Dios no te escoge por tus cualidades, sino por las posibilidades que Dios puede hacer con tu vida y a través de ti. Y esto es precioso. Y entonces ve a Pablo diciendo, no, o sea, yo honro el asunto de que pues sí, yo soy apóstol para ustedes, los gentiles, pero hay un sentir en mi corazón por Israel. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Ojo, y aquí es donde le estoy diciendo, mucho cuidado, porque aquí va el juego de palabras morales que luego tenemos nosotros como cristianos en entrar en el juego de, pues es que yo soy el pueblo de Dios, o sea, yo soy salvo, entonces si yo hago malvadosidades, pues ya soy salvo, no pasa nada, me puedo pasar de listo y vivir en pecado porque pues ya soy salvo. Así pensó Israel, así exactamente pensó Israel, y por eso fue deshecha. Exactamente este fue el pecado de Israel. El decirle, como les decía los fariseos a Jesús, hijos de Abraham somos. ¿Y qué les dijo? No, ustedes son hijos del diablo, porque los deseos de su padre, el diablo, quieren hacer. Entonces dice, versículo 19, pues las ramas, dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que fuesen injertado. Bien, pues su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por tu fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Ojo, este texto puede ser utilizado para que mis amigos que dicen la salvación se pierde, ¿ya ves? Sí se pierde. Yo vuelvo a decir lo que dije hace un momento. Yo aquí aplico la teología de Pablo de no, esta teología es la de no os paséis de lanza. No te paséis de listo. Eso es lo que está diciendo Pablo acá. El tema es, si ellos salieron por causa de su acción, creyendo ser algo, sin tener esa comunión con Dios, siendo el pueblo de Israel, nosotros pues no somos un tema aparte o diferente o exclusivo.
Dios no tiene juniors, tiene hijos. Y como hijos está esperando que seamos con el carácter conforme al Padre y lo honremos. Mira pues versículo 22. No me quiero brincar. Tú estás en el 25, ¿verdad, primo? ¿Sí? Ok. No voy a ir de boca. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados y pasan de no creer a creer, serán salvos. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuisteis injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados por su propio olivo? Adelante, primo. Esta parte de Romanos me gusta mucho, porque como bien lo platicó Jaime hace un rato, desde el capítulo 9, bueno, pues se está hablando del pueblo de Israel, y durante estos capítulos, pues hemos estado viendo que en todo momento el pueblo de Israel forma parte del plan de Dios, ya que por medio de ellos fue que se extendió el mensaje de salvación por todo el mundo. También, como lo platicamos en algún momento, el juego que hace el pueblo de Israel en todo este plan es increíble, porque al final de cuentas de este pueblo es el escogido, y de este pueblo proviene la ascendencia de Cristo. Entonces, a partir del capítulo 25, el tema se llama la restauración de Israel. Y permítanme leerles rápidamente los siguientes 11 versículos. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿De quién? De los judíos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando Pablo inicia el versículo 25, me llama mucho la atención que lo hace recordándole a los romanos que no ignoren este misterio. Y bueno, ¿a qué misterio se refiere? Porque normalmente cuando nosotros escuchamos esta palabra misterio,
lo entendemos como algo que guarda un secreto, como algo oculto, porque, digo, es como si aún no fuera revelado algo. Y de hecho, bueno, pues por eso existen las películas de misterio, ¿no? Por eso son tan entretenidas, porque nos van como sugiriendo. Voy a llegar a un punto, Jaime, aunque ya sé que me estás viendo, voy a llegar a un punto. Las películas de misterio sí son, o sea, nos van a llevar, nos van a entretener y nos van a ir a hacer suponiendo cosas, pero en este contexto en específico, en este contexto no se refiere a algo que sea misterioso, sino más bien se refiere a algo que ya fue revelado. Y entonces, ¿a qué se refiere Pablo con este misterio? Bueno, el misterio del cual Pablo está hablando es sobre el endurecimiento que tienen los romanos, pero no se refiere a todos, se refiere en parte a una parte de los romanos, asumo que son también judíos, ¿sí? A una parte de los judíos, y este endurecimiento se debe a que son los que no aceptaron a Jesús como su Mesías o como su Salvador. Pero también, si se dan cuenta, en el versículo hace una acotación de tiempo, porque no dice que este endurecimiento va a ser permanente para los romanos. De acuerdo a lo que Pablo les escribe, es que este endurecimiento va a durar hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y yo aquí me puse a pensar, ¿qué es la plenitud de los gentiles? Bueno, ¿a qué se refiere esta palabra plenitud? Porque no es un número específico, o sea, no te dice son 100 millones, son 200 millones, no te habla de una cantidad en específico de cuántos gentiles tengan que ser para que haya una plenitud de ellos. O no sé, digo, así lo interpreto. ¿Hay un número exacto? ¿Hay un número planeado, Jaime? ¿Verdad que no? Entonces, cuando ya todos estos gentiles hayan formado esta plenitud y hayan aceptado a Jesús como su Salvador, es cuando ya están todos, cuando ya todo esto que forma parte del plan de Dios, nos podemos referir, perdón, a esta plenitud, estoy redundando un poco. Y bueno, cuando esta plenitud pase, también Pablo dice que van a suceder dos cosas. La primera es que el pueblo de Israel será salvo, y la segunda cosa que va a pasar inmediatamente es que va a llegar el libertador, el que va a apartarnos de la impiedad. Y es el que, bueno, este libertador es el que ya pagó nuestra cuenta, el que ya nos hizo libres, y como lo mencionaba Dani en su prédica del domingo, es cuando se da este momento del apartamiento, ¿no? De que ya somos, de que ya está cumplido todo esto, y ahora sí, el pueblo de Dios va a tomar a su pueblo y se lo va a llevar. Sí, dime, Jaime. Sí, mira, escucha esto, y es exactamente así como lo dices. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, ¿cuándo va a ser ya la mera chida de Dios, así el pro non plus ultra? Versículo 23, ¿sabes pues? Y entiende que desde la salida de la orden de la restauración, para restaurar, y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta el cierre de todo, habrá 7 semanas y 62 semanas, eso son 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, o sea, la semana 69, se quitará la vida al Mesías. ¿Le suena? ¿Le suena? Ok. Mas no por sí. Y aquí es donde se abre
el paréntesis de tiempo. El reloj de Israel se detuvo. Y el pueblo, y después dice, punto y coma, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación hasta el fin de la guerra durante las devastaciones. Esto sucedió en el año 70 después de Cristo, con la destrucción de todo Jerusalén. Y luego dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana será cesar el sacrificio, después de las muchedumbres de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Esto, el versículo 27 del capítulo 9 de Daniel, es todo Apocalipsis. Ahí está detallado todo Apocalipsis. Pero sí, así tal cual dices, no hay un número para el pueblo de Israel, pero sí hay un tiempo que en cuanto se termine este tiempo, este paréntesis del trato con los gentiles, esta semana 69 arranca con su fin e inicia con la semana 70. Literalmente el reloj está marcando las 12 y ahí está detenido, y ahí está el paréntesis. Se acabó la semana 69 hace 2000 años, y en cuanto el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la iglesia, seamos trasladados, seamos arrebatados, entonces ese reloj, clic, empieza con el segundo 1 de la semana 70. Perdón, adelante, primo. En cuanto a lo del número, Sí, tía. el número del pueblo de Israel. Bueno, dice que con Jesucristo vienen multitudes vestidas de blanco, ¿no? Que somos pues todos los que fuimos salvos porque creímos en Jesús. Pero también habla en el Apocalipsis, yo recuerdo, de un número 144,000 que son del pueblo de Israel. No sé si tenga algún simbolismo. No le sé bien a ese tema, suegra, pero lo que sí sé, la pregunta que hacía Raúl, era si nosotros como gentiles tenemos un número de quienes van a ser salvos. No. Pero este 144,000, me parece que las interpretaciones más que más se acercan o que más de acuerdo están es que si es un número exacto, si es un número concreto, pero está hablando solamente del remanente de Israel. Del remanente de Israel, exacto. Son exclusivamente. No son gentiles, no son olivos silvestres, son fuerzas israelitas. Pero sí, no tenemos un número de cuántos vamos a ser salvos. De los gentiles, no. Suegra, adelante. Aquí, donde dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y el pleno es todo, ¿no? Bueno, ahorita que están comentando esto, me llega siempre las palabras, es el pleno, o sea, no hay un número, es todos, ¿no? No sé pues si... sí, todos los que van a ser salvos. O sea, sabemos que en el libro de la vida fueron escritos todos los nombres, aunque, como lo discutíamos al principio, sabemos que no todos van a hacer uso de ese beneficio. Exacto. Pero todos los que van a ser salvos, todos los que predestinó, que escogió, que llamó, aquí como lo dice Efesios, esos, cuando se llegue al último, que ha de ser salvo, entonces es cuando sucederá esto. Cuando esto pase, es decir, cuando se llegue a la plenitud de los gentiles, cuando el pueblo de Israel sea salvado y cuando venga el libertador, dice que será el pacto con los judíos. Pero ¿cuál es este pacto? Pues yo me puse a investigar un poco a qué se referían con esto del pacto y encontré esto en Jeremías. Jaime, sácame de... Nada más, déjame ver si no estoy equivocado. En Jeremías 31, del 33 al 34, dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón.
y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿A este pacto se refiere, Jaime? Sí, acuérdate que finalmente el pacto al que se está refiriendo es a la salvación de Cristo Jesús, es al reconocer a Jesús como el Mesías, que se les caigan las escamas de los ojos y vean que verdaderamente Jesús es el Cristo. Y entonces en específico estamos hablando de este pacto con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el elegido. Por eso Dios tiene este pacto con ellos. Y por eso ellos se refieren cuando dicen que tienen dones y llamamientos irrevocables. Y entiéndase que en este versículo, como ya lo mencioné hace un rato, estábamos hablando exclusivamente del pueblo de Israel. Lamentablemente esto de los llamamientos y de los dones irrevocables también puede ser mal interpretado, y esto puede ser de muchas formas. O sea, yo me imagino lo siguiente, Jaime, y a ver si no estoy mal, pero por ejemplo, me imagino a un pastor que hace mal su trabajo, que está en pecado, y que por esto le quitan el pastorado, o le quitan su iglesia, y este cuate dice, bueno, no, yo voy a abrir otra iglesia, porque al final de cuentas yo tengo mi llamamiento y mi don irrevocable. O sea, así interpreto yo que podría ser una mala interpretación de este versículo, porque al final de cuentas creo que aquí en específico está hablando del pueblo de Israel, no está haciendo un llamado en general. Y sí. Siento que el pastorado no es un don, es un llamado. No, el pastorado es un don de Dios, porque es un regalo de Dios, es algo que Dios te da. En ese sentido es un don de Dios. Ahora, lo que dice Raúl sí es cierto, pero tiene que ver con una actitud del corazón. A mí no sé qué tanto, primo, eso quizás que cae en el cajón de los misterios de Dios, porque no sabemos hasta cuándo o hasta dónde. Para mí mi ejemplo es David. Fíjate, David era un hombre conforme al corazón de Dios, era el rey de Israel, era el escogido de Dios, o sea, todo esto. Pero se mete con Betsabé. ¿Ok? Dios no lo desechó como rey. ¿Estamos de acuerdo? Dios no desechó su linaje. Del linaje de David es donde viene Cristo. Entonces Dios no apartó eso de su plan, de su propósito, de la bendición. El don fue irrevocable. Pero lo que yo sí veo es esto. El plan original de Dios era que David reconstruyera el templo. Porque dice que todo, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay nada que provenga de nosotros, sino es las buenas obras que Dios pone de antemano para que andemos en ellas. ¿Estás de acuerdo? Bueno, en el corazón de David estaba construir el templo. ¿Y qué le dijo Dios? Tienes las manos llenas de sangre. No vas a ser tú, pero va a ser tu hijo. Entonces, Dios no lo desecha, pero ya lo que pudo ser ya no se realizó por las consecuencias de sus acciones. La pregunta sería, ¿por estas acciones de David, el plan y la gloriosa obra de Dios quedó menguada? no, Porque ¿qué relevancia en la eternidad tiene la construcción de un edificio? O sea, sí está padrísimo, pero el templo es una sombra, ¿ok? El templo es una sombra. El templo es la visión
que tuvo alguien de lo que vio en el cielo. ¿Sí o no? Entonces, el templo, por mucho oro que fuera, por muy majestuoso y exquisito que sea, sigue siendo algo perecedero. Solo Dios es eterno. Y el templo eterno somos nosotros. Entonces, los dones los dones son irrevocables para todos aquellos que hemos recibido de parte de Dios un don. Y esto me da a pensar dos cosas. La primera es, sí, porque lo dice la Biblia y es cierto, y sí es cierto que habla para Israel, pero yo te preguntaría por qué no pudiera hacer esto para los gentiles. Yo creo que en ese sentido sí aplica para todo lo de los dones y el llamamiento, pero en específico en esta parte del versículo. Sí, no se está refiriendo a todos. A todos. Y como bien tú dices, no es un tema porque ya lo dijo arriba, no te ensorbezcas, o sea, no te pases de listo, carnal, no porque seas, o sea, tu pregunta ya te la respondió Pablo, o sea, no te pases, no porque seas beneficiado por la fe, creas que te puedes pasar de gandalla y hacer lo que se te dé la gana, porque eso lo pensó Israel y miren la condición en la que están, carnal. Sí, también nos dice que no seas arrogante, ¿no? Exacto, entonces sí, no os paséis. Y a pesar de este llamamiento, el pueblo de Israel fue desobediente. Y esta desobediencia fue la que de alguna forma nos benefició de manera directa a los gentiles. Por eso dice, ellos también alcancen la misericordia. Y entonces es aquí cuando se generaliza que tanto para los gentiles como para los judíos formamos parte de todo este perdón que tiene Dios para todos. Y también por eso dice que Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Aquí es donde ya nos encerró a todos. O sea, aquí ya dejamos de ser gentiles y judíos para ser un solo pueblo. Y pues yo quiero cerrar mi parte del estudio con el último versículo que creo que es el que resume todo. Y es por eso dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Sí, maravilloso. Es que sí, es eso, ya nos patea rico a todos desde el capítulo 1, ¿no? Primero pateó a los gentiles por ser unos cochinotes, luego pateó a los judíos por ser unos soberbios, luego destroza luego nos dice que todo es por gracia, luego nos vuelve a regresar a el cochinero de la dinámica de vida de Israel y sus decisiones, y luego nos vuelve a colocar a los gentiles en nuestra condición de, ay, miren cómo los están juzgando a los israelitas, y tampoco es por ahí, y a todos nos termina sentando y diciendo, ¿quién se salva de no tener una condición de pecado? Pues nadie. Pues es que entonces aquí lo importante no somos judíos, no somos gentiles, no somos griegos, aquí lo importante es Él, y las cosas son para Él, y las cosas son de Él, porque Él es el que inició, Él es el que mantuvo, y es el que culminará la obra para su gloria. Pues creo que qué gran estudio, qué gran capítulo, y si alguien quiere comentar algo antes de que empezamos a pedir peticiones de oración, entonces vamos a abrir micrófonos y los escuchamos para levantar sus peticiones. Denme un segundo porque Pati no está hoy y voy a escribir, porque yo no soy tan rápido como ella, quién sabe cómo le hace para escribir tan rápido en el chat, pero yo lo voy a tener que hacer a mano. Entonces, los escuchamos ahora sí, vengan. Vamos a orar, con eso vamos a terminar nuestro estudio. Unamos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos para que nada nos distraiga. Y vamos en oración. Papá hermoso, te doy gracias esta noche por esta palabra tan fresca, tan
segura, tan firme que tenemos, Señor, el escuchar de tu corazón que no somos, y que conoce nuestra condición y que no somos absolutamente nadie digno ni capaz, que por eso tu provisión eterna y desde el inicio de los tiempos fue tu Hijo como el Cordero inmolado, Señor, para ser sacrificio de salvación, porque conocías nuestra condición y nuestra necesidad de vida eterna, Señor, y de restauración, y tú proveíste de la segura, la firme, el salvoconducto, Señor, para la vida eterna que fue tu Hijo Jesucristo. Señor, yo te doy gracias por la vida de Kevin, de Jonathan, Señor, gracias porque les has permitido vacunarse. Señor, toma el control de este proceso en su cuerpo, en sus cuerpos, Señor, que aminores los malestares, Señor, y te damos gracias por el cuidado que tienes de ellos. Hoy te levantamos, Señor, también en especial a sus papás, porque, Señor, esta noticia, este momento tan fuerte, tan crudo que han pasado también con el COVID, es algo que les ha sacudido, les ha tocado el corazón, Señor. Todos somos gentes de fe, Señor, y a pesar de que ellos son grandes gentes de fe, también son carnes, Señor. También son débiles y necesitan de tu consuelo, de tu sustento sobrenatural y de las oraciones de todos, Señor, poniéndonos de acuerdo, Señor, sabiendo lo que dice tu palabra, que la oración de fe puede mucho, Señor. Y sabemos que no movemos ni cambiamos tu voluntad ante lo que has hecho, pero sí obedecemos, Señor, y glorificamos tu nombre cuando nos acercamos en oración a ti, pidiéndote a ti, el único dador de vida, de sanidad, de seguridad, de transformación. Eres tú el que puedes hacer y cambias todos nuestros desiertos en manantiales. Gracias por la vida de la familia Altúzar. Señor, por Patti, que se encuentra en este momento ya en Monterrey con los jóvenes, que este tiempo, que la palabra que se va a hablar, Señor, que lo que se tiene que decir en este tiempo sea relevante para vida eterna, Señor. Relevante, Señor, para tocar el corazón de jóvenes que se convertirán en padres, en esposos, en esposas, en empresarios, en directores, en obreros, en gente que en el lugar en donde tengan que pararse, Señor, van a ser una fuerte influencia para vida eterna, Señor, y para glorificar tu nombre, Señor, en todo lo que hagan. Bendice a Patti, Señor, y úsala poderosamente. Te pedimos, Señor, también por el esposo de Esther, porque sigas operando en su salud, Señor, porque venga vida eterna también a él, Señor, porque despiertes esta necesidad de ti, Señor, en su corazón, Señor, y trae paz a Esther, Señor, en todo este proceso y sigue tomando el control con los doctores, con las enfermeras, con los diagnósticos, con los medicamentos, Padre Santo. Señor, te damos gracias por la vida de Miranda. Gracias, Dios, por lo que estás haciendo y gracias, Dios, por lo que vas a hacer en ella y a través de ella, Señor. Gracias porque el mundo ha dado un diagnóstico, pero tú no das diagnóstico, Señor. Tú das propósito y vida eterna, Señor, y seguridad e identidad. Y eso es lo que tú estás estableciendo en su corazón, en el alma de Miranda. Te doy gracias también por Gisela, Señor. Gracias, Señor, porque en los tiempos buenos te puede glorificar y en los tiempos malos puede acudir a ti para tomarse de ti, Señor, y salir victoriosa de esas batallas. Te bendecimos. Yo también te pido que le bendigas en su casa, en su matrimonio, a sus papitos. También te doy gracias, Señor, por la vida de Caro, Señor, de Julio, por el bebé que viene en camino, Señor, por la salud de Caro, por también estas batallas que en su alma, en su mente, Señor, ella está librando, Señor, y de las cuales todas y cada una de ellas tú le das victoria sobrenatural. Sí, permítele seguir viendo esto poderoso, Señor. Bendice a nuestros abuelos entre nosotros, Señor, a cada uno de ellos, llénales de paz,
de gozo, de propósito, de energía sobrenatural, Señor, y de sabiduría espiritual, Señor, para seguir inspirándonos a la santidad, a la fe y al amor fraternal entre todos nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas a Lupita, Señor, también en su salud. Te pedimos que bendigas a Imelda en su trabajo, con sus hijos, Padre Santo. Te suplicamos también, Señor, por Tamara, Dios, por Patti, la licenciada Patti, Señor, que no estuvo hoy con nosotros, pero también te pido que le llenes de bendición, de paz, de propósito. Por M, Señor, también sé tú con ella, su esposo, su familia y el bebecito, Señor, que viene en su vientre, Padre Santo, sé tú con ellos. Y gracias, Dios. Gracias, Dios, por este estudio. Por mi familia, Padre, por mi esposa, por mis 2 hijos, por lo que, Señor, tú estás haciendo y porque derrames sabiduría y entendimiento sobrenatural y sobre todo nos des más santidad día con día, Señor, para buscarte y amarte. Gracias, Padre Santo, te doy esta noche y llévanos con paz a nuestros lechos correspondientes y permítenos y llénanos de fuerza para el día de mañana una vez más levantarnos a glorificar tu nombre. Bendice a todos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.